Bueno, el tema que yo escogí es la justicia, donde lo investigué sobre varios puntos de vista como el tema de la religión, la filosofía y todo eso. Primero, la justicia es el valor de la vida, pues que sostiene la vida, donde nos dice y la idea que tiene clara es de decirle a una persona qué es lo que se merece, lo que le corresponde y lo que le pertenece. Lo podemos ver desde varios ámbitos. Según la religión, hablamos sobre la ley divina, que estaríamos hablando de Dios, donde Él también nos dice y nos pone como justicia y regla para nosotros corresponder, como los mandamientos, que ese sería como el reglamento que tenemos y como los derechos que tenemos que cumplir según la religión. Esta se encarga de decirnos qué hicimos bien, qué hicimos mal y si nos podemos ir al reino de los cielos o al infierno. Bueno, según la ciencia, esta nos dice que la justicia y la ciencia son ámbitos como muy diferentes según la humanidad. Pero cuando hablamos de un científico para dar a conocer un experimento, alguna cosa, él tiene que tener en cuenta lo justo. ¿Por qué tiene que ser justo y utilizar la justicia? Porque él no puede dar a conocer lo que todavía no tiene como pruebas de que es totalmente cierto o cosas así. Según la filosofía, esta nos dice que la justicia y la verdad van muy de la mano, pero son como muy complejas en la forma de responder. Entonces es como, porque sabemos que lo que para uno es verdad puede ser que para otros no. Y lo que para otros puede ser verdad, de pronto no estamos de acuerdo. Entonces al como hacernos preguntas sobre si la verdad es la misma para todos, entonces estaríamos hablando que si la justicia es la misma para todos. Bueno, podemos hablar sobre otros ámbitos como la antigüedad. La realidad en la antigüedad también era relacionada con la ley divina, con Dios, porque en estos tiempos era la iglesia y la religión la que teníamos como lo que tenemos ahora como presidentes y todo eso. Ella se encargaba de decir si, si usted hacía algo bueno, qué le daban o qué se merecía y si lo hacía malo, qué castigo tomaba. Ese era como el, el método de justicia que daban y el que la manejaba era la religión. Según Pitágoras, él dice que la justicia es como la matemática perfecta que tenemos como realidad. ¿Por qué habla sobre las matemáticas? Porque la matemática es para él era justa, porque siempre va a haber un 2 por 2 4, 5 más 5 10, es lo que es y ya. Entonces para él decía que una de las cosas más justas era la matemática según la realidad que tenemos ahora. También tenemos que hablar sobre la Edad Media. En la Edad Media también se utilizaba sobre la ley divina y esta decía que la justicia no dependía del hombre, sino de Dios y la religión. eh, Donde la religión y la iglesia daban como mensajes a sus creyentes y se mantenían como diciéndole sobre que era malo y que eran los pecados y todo eso. Aquí en la Edad Media sale un filósofo llamado Tomás de Aquino, que él también decía que es el ámbito por el cual el hombre le da a cada uno lo que se merece, según lo constante que sea, así como para cumplir esa orden o esa justicia que le dan, y ya. Bueno, en la edad contemporánea salieron muchos teóricos diciendo de que la justicia es un valor político fundamental, porque ya ahora la justicia lo usan más que todos los políticos y la Corte Suprema y todas esas cosas. Mientras que antes lo podíamos diferenciar como la religión y la iglesia se encargaba de esto, ahora es como los ámbitos políticos y eso. Acá podemos hablar sobre el señor Rousseau, que dice que la justicia no puede definirse como lo de la igualdad formal, sino como el ejército de la libertad. No dicen como que la justicia es a usted le toca igual de esto sabiendo que hemos tenido como actos diferentes, sino como depende de la libertad. A usted tuvo la libertad de hacer eso, pero tiene que tener como consecuencia de que hay una justicia que le va a usted suministrar algún como castigo o alguna cosa de esas. Si hablamos de justicia y según la sociedad,
Si hablamos de justicia tenemos que hablar de la injusticia y eso es lo que la sociedad ahora está dando a conocer. Antes era para darle según lo que usted, si hizo algo bueno, un reconocimiento, cosas así. Si usted hizo mal, algo malo, tiene como consecuencia porque todo efecto tiene una reacción. Entonces, eh, si hablamos de, por ejemplo, de delitos y todas esas cosas, al hablar de justicia tenemos que hablar de injusticia. La justicia es lo que le dice a usted lo que se merece, lo que le damos como libertad para hacer y todo eso. Y la injusticia es todo lo contrario, es todo lo que ya se está viendo en la actualidad. Entonces, podemos hablar como de los políticos. Ellos no son justos a veces hasta por tener mayor poder y todas esas cosas. Y venimos ahí a hablar sobre qué son los valores y los derechos los que no nos están haciendo cumplir. Y ahí venimos a hablar sobre un tema como la corrupción. La corrupción se vuelve en un caso como más bajo sobre la injusticia, porque la corrupción es la que se encarga como de dominar a todo el pueblo y el pueblo se queda callado y se queda así como a manejos de los que decimos que nos pueden dar lo justo y todo eso. Bueno, también les quiero hablar sobre la antropología filosófica. La justicia tiene una estrecha relación con la filosofía del derecho. La posición y el destino de los seres humanos se refleja necesariamente en todas las cuestiones fundamentales de la justicia filosófica. Mi trabajo lo hice, pues como pueden ver, de la religión, ciencia, según varias cosas. Llegué a la conclusión de que la justicia, aunque se esté perdiendo, es la que como sacaron como ley y la que se encarga de decirnos qué es lo que podemos hacer y todas esas cosas, pero también es como depende de uno, como hablábamos ahorita de la verdad. La justicia muchos la podrán tomar muy diferente porque nosotros creemos que él hizo algo justo porque le pasó tal cosa, pero cuando en verdad está siendo como injusto y son como muy intolerantes con a veces ámbitos que pasan.